Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo esté con cada uno de ustedes. Vamos a estudiar lo que es el Salmo 50. El Salmo 50 es un salmo profético, es un salmo de enseñanza, didáctico, donde Dios Altísimo juzga a su pueblo. ¿Pero por qué lo juzga? ¿Porque no sacrificaba? No. El pueblo sacrificaba, estaban los sacrificios, pero había hipocresía y había injusticia. Es decir, que Dios está demandando una verdadera adoración. ¿Cómo es la verdadera adoración? Yeshua dice en espíritu y en verdad. Es decir, ¿en qué? En un corazón íntegro y una vida justa. A veces nosotros nos encontramos dos tipos de personas en la religión. Uno que se ocupa de la observancia de los mandamientos, pero a veces pierde el sentido, la intención en la observancia de los mandamientos. Y el otro es aquel que observa los mandamientos, pero lo hace de manera hipócrita, para que lo vean, para decir que él es ese yo, para decir que él sí está haciendo las cosas, pero observa los mandamientos, pero por atrás es viviendo un mundo de injusticia, de inmoralidad. Por adelante muestra una cosa, pero por detrás es otra. Hay otros tipos de personas, lo que son los liberales, los que no tienen ley, solamente lo único que tienen es el título de que son cristianos o que son judíos, pero viven en un mundo desordenado. No estoy hablando de ese tipo de personas, solamente estoy hablando de los que obedecen. Y dentro de los que obedecen, a veces se puede dar que tú obedeces porque no tienes la intención correcta, tú pierdes el norte en cuanto a la intención, o tú lo estás haciendo de manera hipócrita. Y de eso se trata este salmo, de evitarnos caernos en eso, de evitar caer en ese tema. Lo otro que podemos decir es que el salmo fue escrito por Asaf. Asaf tiene aproximadamente, creo que de 10 a 11 salmos de su autoría. ¿Quién era Asaf? Fíjense que Asaf era un levita. Asaf estaba en administración, tenía asignación dentro del templo. Fue nombrado por David. ¿En qué parte? En la parte del servicio musical. Eso tienen que tomarlo en cuenta. Él estaba en el ministerio de la música dentro del templo. ¿Quieres saber un poquito más de Asaf? Vaya a Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 4 y 5. Así que vamos a empezar. Recuerden bien, Asaf, levita, ministerio de música. Fíjense lo que Asaf observa y fíjense lo que Dios dice a través de Asaf. El Dios de Dios, se dice verso 1, el Dios de Dios, el Eterno, ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. En el hebreo hay 3 nombres para referirse a Dios en este salmo. El primer nombre es Él. Usted lo lee en la Biblia, pero lo pusieron como en la Reina Valera, lo pusieron como un artículo definido, el Dios de dioses, pero Él es un título, Elohim es el otro título, el otro nombre, y el nombre sagrado es Tetragramaton, que lo traducen como Jehová, pero sabemos ya que ese no es el nombre, eso es una mala traducción. Entonces ahí hay una tripleta de nombres divinos, y cada uno de esos nombres tiene una asociación de juicio, de misericordia y de majestad. Entonces Dios va a juzgar la tierra con esos 3 atributos: justicia, misericordia y majestad. Cuando dice desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, ¿qué implica eso? Que va a venir un juicio universal, empezando por Israel y luego lo veremos en las demás naciones, pero empieza en Israel. Entonces, aquí lo que hay es una advertencia escatológica sobre el juicio final. Dice verso 2, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Recuerden que Sión, ese es el lugar,
espiritual de donde proceden todas las cosas. Sion es ese centro de revelación divina. Téngalo siempre así. ¿Qué es Sion? El lugar, el centro de la revelación divina y del servicio sacerdotal, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Pero siempre con la mente de que Sion se refiere a ese lugar espiritual de donde emana la revelación divina y el servicio a Dios. Ese lugar como ese tabernáculo celestial. De ahí también resplandece, dice cuando habla de resplandor, él dice aquí, perfección, Dios ha resplandecido. Cuando habla de resplandor, se puede entender que está hablando de la Shekinah de Dios, de su presencia. Vaya a Éxodo 24:17 y usted va a entender. Verso 3, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa les rodeará. Miren, aquí hay está hablando de manera, un lenguaje teofánico. Es decir, hay una manifestación divina similar a lo que pasó en el Sinaí. Una nube de gloria, truenos, sonidos. Entonces Asaf está hablándote en un lenguaje teofánico. ¿Qué representa el fuego y la tempestad? Representa juicio, pero también purificación. A través del juicio viene la purificación. En el juicio se desecha lo malo y sale la verdad, sale lo bueno. Entonces, cuando hay juicio, cuando hay fuego, cuando hay tempestad, es para traer purificación. Para sacar esos secretos ocultos y traerlo a la luz. Dice verso 4. Convocará a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Fíjense que la tierra y el cielo son dos testigos, van a ser los testigos. Son testigos cósmicos en el juicio divino final. Son testigos cuando el Cordero de Dios, cuando Yeshua HaMashiach, Yeshua, el hijo de David, Yeshua, el Mesías ben David, venga a juzgar la tierra, va a poner uno a la izquierda y otro a la derecha. Y eso es un tribunal, va a haber una especie de, no es que va a haber una especie, no. Será un juicio como un tribunal, así como usted va al Palacio de Justicia y ve que ahí está el juez, están los abogados, está la parte acusada, está el acusador, están los fiscales, traen los testigos, se da un testimonio. A nivel divino, el cielo y la tierra van a ser esos testigos cósmicos. Por eso que tiene que venir cielo nuevo y tierra nueva, para que ya no exista no exista más testimonio de las cosas viejas. Dice verso 5, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto de sacrificio. ¿Quiénes son los santos? Esos santos son los fieles a la Torá, los que ofrecen el sacrificio con la intención correcta. Moisés en Éxodo y Levítico, si usted se va a Éxodo 24:8, Moisés hace un rocía la sangre del pacto. Léalo, repítalo, léalo. 24:8, Éxodo 24:8. Pero también ese concepto hace resuena al pacto renovado a través de Yeshua. Yeshua es ese sacrificio, la sangre y el cuerpo de Yeshua, las dos cosas. Porque tú puedes tener sangre simple y llanamente haciéndole un corte a un animal y obtienes sangre. No, pero hubo una muerte, hubo un cuerpo. Esta es mi carne y esta es mi sangre. Las dos cosas, el sacrificio está compuesto por la muerte y por la sangre. Eso hay que tenerlo pendiente. Para redimirnos de manera espiritual, hay una redención en el espíritu, en el alma del ser humano en el nuevo pacto.
en el pacto renovado. Verso 6. Y los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Los cielos testifican la justicia de Dios. Contrariamente a los falsos juicios que hacemos nosotros los seres humanos. Los cielos no van a mentir. Nosotros los seres humanos mentimos. Aunque el hombre vea injusticia en la tierra y cometan injusticia, los cielos siempre van a proclamar la verdadera justicia de Dios. Los cielos siempre van a proclamar la verdadera justicia de Dios. Del verso 7 al 15, dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Viene la acusación. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Miren qué está pasando aquí. Los sacrificios tienen un propósito, se hacen con un objetivo. No es como Dios, el Dios de la Biblia, no es como los dioses paganos. Los dioses paganos no tienen nada. Los dioses paganos te reclaman porque como ellos no son propietarios de nada, cuando un idólatra le lleva un sacrificio a un dios pagano, es porque ese dios está en necesidad, porque no es dueño de nada y te está pidiendo cosas. Pero al contrario, el Dios genuino, el Dios verdadero, todo lo que hay en la tierra, todo lo que existe en la creación, solo a Él le pertenece. Entonces, el objetivo, cuando tú le presentas un sacrificio a Dios, cuando se presentaba un sacrificio en el templo, no era para llevarle a Dios porque no tenía. Es que a Dios le pertenece todo. Dios te está diciendo todo eso es mío. Al sacrificio, pero para tú venir con algo en ti, para en tú entender la conexión, es un simbolismo. El corbán es para tú, el sacrificio es para tú acercarte a Dios. No con la mentalidad de que él necesita un sacrificio porque él no tiene, sino con la mentalidad de tú fortalecer una intimidad con Dios para tú tener una comunión más íntima con Dios, para que ese acercamiento que tú estás haciendo con Él, tú unifiques lo espiritual con lo material. Dios no le está diciendo al pueblo de Israel, no me traigan los sacrificios. No, traigan los sacrificios, pero lleva una vida arrepentida. Cumple los mandamientos con el amor, con la intención correcta, no buscando la gloria de los hombres, no creyendo que tú te vas a autojustificar y que y me vas a comprar a mí la voluntad cuando tú vengas aquí a ofrecer sacrificio. En unas ocasiones se pasó que el pueblo de Israel llevaba los sacrificios de manera mecánica. No había amor detrás de eso. ¿Por qué? Porque lo llevaban y después se iban a adorar a otros dioses, se iban a practicar la injusticia, se olvidaban de la viuda, de los huérfanos, de los necesitados. Ese no es el servicio que Dios quiere de nosotros. Ese no es el servicio que Dios quería de Israel. Dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. Sí, tú me estás sacrificando, tú me estás trayendo los holocaustos. Dice, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Me pertenece. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? A veces nosotros oramos, vamos a la iglesia,
vamos a la sinagoga, pero lo hacemos como tan mecánica, como tan rutinariamente. Y vamos porque sí, porque ya se convirtió en un hábito. Cuando salimos de ahí, no somos luz, sino que estamos desconectados moral y espiritualmente de Dios. Solamente somos religiosos, solamente cuando vamos a la sinagoga o vamos a la iglesia. Ahí somos muy religiosos, por eso es una religiosidad vacía. Ser religioso no es malo, lo malo es el vacío, lo malo es el ritual sin el corazón. Ese es el problema, cuando tú haces el rito pero sin el corazón. Cuando pónganse a pensar lo que pasó con Abraham, nuestro padre, Abraham Avino. Abraham Avino fue y Dios le pidió lo más preciado que él tenía, lo que él duró tanto tiempo esperando, a su hijo Isaac, a su único. Y Dios se lo pide y hubo una entrega absoluta de Abraham. La entrega fue tan absoluta que Dios se ve forzado después a sacrificar a su propio hijo. Dios imitó a Abraham. La entrega total de Abraham técnicamente forzó a Dios a que siglos, milenios más adelante, Dios tuviese que entregar a su hijo, porque vio el corazón de Abraham. Abraham vio mis días, dice Yeshua. Miren, el sacrificio es necesario, pero un sacrificio sin arrepentimiento no es válido, no es bueno, es hipocresía. Cuando se sacrificaban, vamos hoy que los cristianos que no creen en el tema ya de los sacrificios en el templo, pero cuando tú llevas tu ofrenda, tu diezmo a tu iglesia o tu donación, como usted le quiera llamar, a la iglesia, tú lo estás haciendo. ¿Por qué tú lo haces? Y después que lo entregaste ahí, ¿cómo tú estás llevando tu vida fuera de eso? ¿Cómo tú le estás llevando? Ah, tú llevas la ofrenda, tú llevas tus diezmos, tus donaciones a la iglesia, a la viuda, a los huérfanos, pero después de ahí te vas a darle golpe a tu esposa. Después de ahí te vas a darle golpe a tus hijos. Después de ahí te vas a maltratar a tu madre, a tus vecinos, a andar en las calles como un endemoniado. Pero tú vas a la iglesia para que digan que tú ofrendaste y tú lo presentas delante de todo el mundo, pasaste tu tarjeta de crédito o tu sobrecito para que todo el mundo sepa, ¿no? Delante de los hermanos, fulano de tal es el que más diezma y ofrenda. El favorito del pastor, pero el pastor nada más está viendo el diezmo y la ofrenda, pero no está viendo que esa persona no está haciendo lo agradable a Dios, porque ese pastor no está viviendo en el espíritu, está viviendo en la carne. Así hay muchas iglesias. Antes de pedir diezmos y ofrendas y donaciones, procura porque las personas que están ahí, que están bajo tu dirección, reciban el pan y la palabra necesaria. Inspíralos a que busquen a Dios en arrepentimiento, a que den frutos agradables, buenos, obras, obras con el amor, obrar con la intención correcta. ¿Por qué Dios dio los mandamientos? ¿Por qué Dios da la Torá? ¿Por qué Dios da los mandamientos? ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? ¿Acaso los mandamientos son reglas pesadas que nadie puede llevar? Como dicen algunos cristianos. Los mandamientos son para que tú puedas imitar a Dios. Porque los mandamientos te dicen a ti lo que Dios en ti ha definido como bueno y lo que ha definido como malo. Caminar en el Espíritu es caminar en los mandamientos con el amor, con el propósito correcto.
Caminar en el espíritu no es irse a una loma, al más allá, al Himalaya y centrarse y decir llama, 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 llama y respirar profundo. Fíjense que los mandamientos tienen que ver con una interacción, tú con Dios y tú con tus hermanos, con los demás, con el prójimo. No es en soledad. Los mandamientos no se cumplen en soledad. Los mandamientos se cumplen cuando hay interacción. Dice verso 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Dios no le pidió a los israelitas, tráigame toro, becerro y eso, porque yo tengo hambre y quiero comerme un corderito. La palabra sacrificio es corbán en hebreo y está relacionada, lo que significa es para acercarte a Dios, para acercarte. Pero ¿cómo tú te vas a acercar a Dios? Aquí el Salmo te responde. Dice, verso 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Es decir, tráeme el sacrificio, trae el sacrificio, presente el sacrificio, porque con eso te vas a acercar a mí, pero en gozo, en alegría. Cumple lo que yo te estoy diciendo. ¿Y qué va a pasar? Dice, e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Wow. Cuando tú sacrificas a Dios alabanza y pagas los votos a Él, en el momento que tú lo invoques, cuando tú lo vas a invocar, cuando tú estés en angustia, te está diciendo, en esa angustia va a venir la salvación. Va a venir la salvación. Va a venir la redención. Luego dice el verso 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Quién es ese? Yeshua le dio muy duro a algunos fariseos. ¿Por qué Yeshua le dio a algunos fariseos? ¿Por qué Yeshua ataca, reprende a algunos fariseos? Porque es muy bonito hablar de la Torá, pero no vivir por ella. Hipocresía religiosa. Hipocresía. Es muy bonito tú pararte en un púlpito. Es muy bonito preparar un estudio. Es muy bonito, por ejemplo, yo aquí, es muy bonito, déjame hablarle a los hermanos del Salmo 50 y de la Torá de Dios, pero después que yo termine de preparar este salmo con un garrote me voy por ahí. Es muy bonito cuando yo le digo a los hermanos, vamos a vivir por la Torá, pero cuando se me presenta un problema donde yo tengo que demostrar si yo soy fiel a Dios o no, mejor elijo el camino de la infidelidad. Eso es hipocresía. Yo sé que hay muchas cosas en esta vida que a nosotros se nos presentan que, wow, wow, verdaderamente, no estamos exentos de fallar. No, pero no podemos vivir, amados hermanos, una hipocresía religiosa. Porque Yeshua nos va a reprender. Vamos a decirle a los hermanos que tienen que traer los diezmos y las ofrendas, el sacrificio. Tienen hermanos que traer las ofrendas, como te venden, por ejemplo, algunos por ahí. Hay que traer el diezmo y la ofrenda para que Dios te bendiga. Esos son unos hijos del diablo. Esos son unos corruptos. Eso es lo que son unos lobos rapaces. Lobos rapaces. El que te habla así, que hay demasiado ya, hay demasiado gente. Yo estoy orando para que Dios, o esa gente se arrepienta, o para que Dios le mande su fuetazo. Porque que ya nosotros no podemos vivir, ya usted, amado hermano, Dios no le pide a nadie para él dar. Dios no te va a pedir a ti, tráeme $10,000 para yo darte tal cosa. Dios no funciona así. Dios no funciona de esa manera. De él, a él le pertenece todo.
con un chasquido de los dedos tu corazón deja de funcionar. ¿Y tú crees que a Dios le importan los $10,000 que tú le estás llevando a la ofrenda? De diezmo ofrenda. ¿Y tú crees que Dios necesita $10,000 para él poder bendecirte? ¿Quién te está pidiendo los $10,000? Ese que te está lavando la cabeza, envenenando para que tú no creas en el Dios de la Biblia, sino que creas en Baal, en Mamón, en el Dios dinero. El Dios dinero funciona así. Él necesita dinero y te está pidiendo supuestamente para él bendecirte. Ese es el Dios Mamón. Ese es el Dios que muchas iglesias están adorando. Dice, entonces dice aquí, pero tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Hoy sí, tú estudias la Torá, tú estudias la Biblia, tú eres un experto en las Sagradas Escrituras, pero tú te juntas, tú te vas con los ladrones, tú te haces partícipe de ellos, tú te haces partícipe con los que son adúlteros. Entonces tú vienes a hablarme de la Torá y que tú eres un estudioso de la Torá y que te la sabes toda. No, eso es hipocresía. Dios no quiere ese tipo de gente. Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios no te va a encubrir el pecado, amado hermano. Dios no le cubre el pecado, no le anda tapando el pecado a nadie. Versos 22 y 23. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Sacrifica alabanza, trae el sacrificio, pero tráelo con arrepentimiento. El verdadero sacrificio es gratitud. Cuando te dice a ti ordenar tu camino, significa arrepiéntete, hazte chubá, sé recto. Sé recto. En el verso 22 él dice, hay una advertencia, entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Es una advertencia, es un juicio irrevocable. La decisión que se tome ahí, no hay marcha atrás. El peligro está en olvidarse de que Dios premia lo bueno y castiga lo malo. El peligro está en no entender el temor reverente. Cuando tú abandonas el temor reverente, tú estás olvidándote de Dios. Yeshua dice, adoradores en espíritu y en verdad. Este salmo se trata de eso, de estos adoradores cuya adoración y su servicio a Dios es genuino. Que lo que ellos tienen en su corazón es lo que ellos reflejan externamente. Pero hay muchas personas que viven en apariencia religiosa, pero su corazón está podrido. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Buscar la adoración genuina, tener la intimidad correcta, acercarse a Dios con una entrega total y Él te va a salvar. Él va a manifestar su salvación. Él va a manifestar su salvación a través de Yeshua. La luz del mundo te va a resplandecer. Yeshua se te va a revelar. Yeshua es la salvación de Dios. Hónralo con alabanza y camina en obediencia. Y de esa manera tú vas a ver la salvación de Dios. Así que tengan paz, amados hermanos, en el nombre poderoso de Yeshua. Shalom a todos, bendiciones.